Tengo el gusto de presentar al ingeniero Marcelo Ernesto Cáceres, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con una maestría en tecnología de alimentos en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es asesor en nutrición animal y consultor de empresa. Posee más de 30 años de experiencia en tarea técnica en el área de nutrición en Argentina y América Latina. Comparte su conocimiento como profesor de grado y posgrado. Le escuchamos. Buenos días a todos. Es un placer para mí interactuar con ustedes y de paso agradecer a la organización de la Sexta Jornada Avícola por darme la oportunidad de hablar sobre algo que es absolutamente relevante y fundamental como es el agua. Hoy vamos a tocar el tema de agua en función de estos 4 ítems. Disponibilidad, aptitud, temperatura y el agua como vector. Si ustedes se fijan, en el primer ítem, el título es muy largo, la palabra en sí misma, disponibilidad, pero no es cantidad, disponibilidad no es cantidad, porque se trata de que el agua esté disponible en el inicio del galpón, en el primer niple, pero también que esté disponible del mismo modo en el último. Entonces no alcanza con el concepto de cantidad. La cantidad puede estar en la bomba muy bien, pero la disponibilidad es otro tema que vamos a charlar en el transcurso de la presentación. Ahora bien, este sería el galpón entre crianzas. Acá tenemos el depósito de agua externo. Acá tendríamos el primer niple, acá el último. Como les decía, estamos hablando de disponibilidad. O sea, yo tengo que saber qué cantidad de agua tengo yo para poder conformar una buena crianza. Entonces, herramientas que necesita el técnico para darse una idea es un cronómetro y un vaso graduado, ¿sí? Con estas 2 herramientas se va tomando, en principio, la lectura en el primer niple, paradas intermedias, hasta llegar al último. Básicamente, esto se hace, como les digo, en distintas paradas antes de bajar los pollos. Y una vez que están los pollos, súper importante hacerlo semanalmente. ¿Qué hago yo? En 30 segundos mido el volumen, los ml que voy colectando, y en función de los registros, tengo que tener una idea de qué es lo que me pide la línea genética. Por ejemplo, acá en la primera semana 20 ml, de 7 a 21, 60, 70, más de 21, 70, 100. Existe una ecuación, fuente de Viagen, de Lot, que mide la edad en semanas de las aves, multiplicándolas por 7 y sumándoles 20 ml. ¿Qué sería esto? Esto sería la referencia de que nosotros, de cómo estamos nosotros a nivel de volumen. Y esta pregunta que parece ser muy sencilla, en realidad no sé si la sabemos. O sea, todos nosotros estamos sabiendo si el agua potencial que tenemos alcanza o no alcanza para la cantidad de aves que voy a poner yo, si son galpones abiertos en el momento del año, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera situación que tenemos que resolver y tenerla clara como técnicos. Hace 25, 30 años, y acá es lo interesante de la interacción entre las distintas generaciones de profesionales, muchos de ustedes de los que hoy están trabajando o no habían nacido o eran niños. Pero no crean que lo que ven hoy, los niples, era lo que usábamos nosotros cuando comenzamos. Cuando comenzamos teníamos este tipo de situaciones. Bebederos lineales, con muy buena disponibilidad de agua, muy complicado desde el momento de que el pollo come, tiene comida en el pico y complica bacteriológicamente el agua. Teníamos este tipo y probablemente también estos de tipo plazón, estos de campana. Fue una epopeya técnica la que se logró, de donde yo participé también iniciándome en esas épocas, para pasar de este tipo de situaciones a este. ¿Cuál fue el motivo por el cual los productores y las empresas optaron por esto? Sencillamente una ecuación económica. Se demostró que pasando de esta situación preexistente a esta,
se morían menos pollos. O sea, la sanidad mejoraba, el consumo de alimento en función de que el agua era de mejor calidad también ayudaba. Entonces era todo un círculo virtuoso. ¿Cuál es el desafío que tenemos ahora? Y probablemente hacer otra etapa de cambio con el agua. Fíjense que si nos remontamos a 25 años atrás, la cantidad de consumo de agua acumulado en aquellas épocas, comparado con un trabajo, con el último, que en rojo, que es el de la doctora Watkins de la Universidad de Arkansas, nos da que en 25 años el 78% extra más de consumo acumulado fue el que tenemos hoy. ¿Qué sucede? De la mano de la genética, de la mano de las densidades, de la mano de, y fíjense acá, antes no teníamos en cuenta el tema de paneles evaporativos y ese plus de agua que teníamos que tener. Entonces todo eso se conjuga para que nosotros hoy, con la mano en el corazón, también hagamos la evaluación de qué tan viejos son los niples que nosotros tenemos en los galpones, ¿verdad? Porque yo creo que estamos en un déficit súper importante. Ahora, si hago la medición y me da mal, me da bajo el caudal, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, agregar, cambiar niples o reguladores, incorporar otra línea extra de niples o bajar la densidad de aves. Esta la pongo al final, la densidad de aves, porque es lógicamente la puja entre los supervisores, el productor y las empresas, ¿no? O sea, esta parte es la más difícil probablemente de modificar. Bueno, tenemos y rápidamente la posibilidad de cambiar picos. Hay picos de 180 grados que en realidad los usamos casi siempre para las reproductoras pesadas que tienen más volumen de agua disponible, contra los de 360, que son niples que son utilizados más que nada para ponedoras livianas, y para los pollos. Fíjense que para una dada presión de agua, la tasa de flujo en función de que use un pico u otro es variable. Entonces, puedo subsanar en principio esa falta de volumen de caudal cambiando los picos. Hay otro tema. Acá yo miraba en donde la publicidad de una empresa de picos y de reguladores habla de que si el ancho del galpón es de 8 a 10 metros, lo aconsejable serían 3 líneas de niple. Pero fíjense que entre 10 y 12, 4. Y acá en general nosotros tenemos 10. Yo les recomiendo que si están entre 10, en vez de elegir 3 líneas, por favor elijan 4. Y básicamente la explicación está en esto. Si este es el regulador, estos son los niples. Fíjense que lo máximo aconsejable son 70 metros. Nosotros tenemos 100, 110 metros. Entonces, una de las alternativas es poner el regulador en el medio, poner estos tubos verticales de salida de aire, que son los que más influyen en el caudal, porque van dejando zonas de aire que interfieren en el desenvolvimiento del niple normalmente. Básicamente, una alternativa sería tener divididos los niples al medio, con reguladores y la línea de niples hacia un lado, en la mitad del galpón. Lo mismo con las tolvas. Si tuviésemos esto, básicamente sería el ideal. ¿Por qué? Y porque la tirada sería de 50 metros, nos aseguraríamos de que el agua estaría en condiciones de llegar a todos los pollos. Es importante, súper importante, que nosotros tengamos en cuenta que la disponibilidad de agua en las primeras etapas es definitivamente importante. Mikec, un veterinario croata investigador, hace un ensayo muy interesante en donde tiene 5 grupos de tratamientos. El C es el grupo testigo. El A y el B los trata con diferentes diferenciales de temperatura, pero nos vamos a remitir al D y al E, que son el D, el ayuno de 12 horas, ayuno total, agua y alimento, y el E, ayuno, agua y alimento 24 horas. Fíjense la importancia del alimento y del agua en el peso corporal. 112 el control, 93 y 84. El saco vitelino, 0,25 a 0,39. Y miren esto, el 10,6 gramos en el intestino, 8,7 con el ayuno de 24 horas. Entonces,
Otra de las cosas que se conjuga acá, bueno, el saco vitelino se reabsorbe más rápidamente en pollos que reciben precosmen de alimento, o sea, agua y alimento, lográndose en los primeros, en estos que reciben estas dos cosas, índices de crecimiento mayores. Si nosotros sumamos a esto el tema de que además del tracto gastrointestinal, el páncreas crece también disminuido, y que es el responsable de las enzimas endógenas, entonces el combo es diferente. O sea, nosotros estamos teniendo problemas a nivel enzimático, a nivel como vamos a ver ahora, y fíjense, este es otro trabajo de Mallorca, en donde hay una privación también de agua y alimento, pero él lo relaciona más con el tema de las microvellosidades. Entonces, el combo de atraso de agua y alimento en 24 horas, de recibido el bebé en la granja, es crítico. Entonces, nosotros, el enemigo número uno es la temperatura, ¿sí? Si nosotros tenemos acondicionado todo en 32 grados y los niples o los bebederos invertidos están en esa temperatura 24 horas, 36 horas, lo más probable es que el bebé no tome agua porque la temperatura del agua es elevada. Entonces tenemos que hacer un flashing antes de recibirlo y si en el caso del agua externa esté caliente, refrigerarla. Porque toda esa inversión en la primera recepción del bebé es crítica a la hora del peso a los 7 días. Fíjense que en la primera semana el 40% de las necesidades de hidratación están en la primera semana, decreciendo hacia el final, siendo al final el 10% nada más. Crítica la temperatura del agua al inicio. La oferta crítica, tenemos que hacer lo que sea para que tengan agua fresca y disponible. Voy a tocar ahora en el tema disponibilidad y después en el de aptitud dos connotaciones prácticas de clientes dadas hace 6 meses. En una de las granjas de postura teníamos esta situación, ¿sí? O sea, galpones en donde los resultados eran diferentes, siendo todo, o pensábamos que era todo lo mismo. Alimentos, genética y demás. Pero fíjense, este tipo de galpón tenía jaulas con 74 centímetros de frente por 58 de fondo, lo que conformaban 4.292 centímetros cuadrados de superficie. Esta es otra foto del mismo galpón y esta es otra foto final. Para darlos la idea de que también en esta jaula hay 3 picos por jaula. Paralelamente en otro de los galpones de peor rendimiento, la situación era diferente. Eran 4.292 centímetros cuadrados también, pero fíjense la situación. En vez de tener 74 de frente, tenemos 58. Están invertidos. Lo que pasa es que a mí me resta 15 centímetros menos de comedero. Acá lo mismo, mismos 3 picos por jaula, y acá está al detectar este tipo de situaciones, comenzamos a medir lo que veníamos hablando al principio de la charla, la disponibilidad del agua. Entonces se midieron los ml por minuto en los galpones que tenían estas jaulas, fíjense, 145, 130 y 160, contra 80, 60 y 75. O sea, hay una diferencia de 166% de abastecimiento de agua. Abastecimiento de agua que paralelamente va de la mano del consumo de alimento, obviamente. ¿Sí? Entonces, nosotros en la granja esta tenemos correctamente todo dispuesto como para poder hacer las mediciones. Además de los ml en el vaso graduado, tenemos caudalímetros. Una herramienta imprescindible. Todos los galpones deberían tener caudalímetros. Es una herramienta para el técnico sumamente importante. Solo para poner de relieve que el galpón 2 da con 130 ml por minuto este tipo de curva. Fíjense, una curva soñada, se le ganan huevos a la curva acá, pero fíjense la persistencia, algo de manual, hermoso que queremos tener y no lo tenemos. En realidad, homogéneamente casi nunca, siempre hay algún tipo de derivación. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es debido increíblemente al tema de la disponibilidad del agua. Acá tenemos el caudalímetro, ¿sí? Y el precio actual de cuánto vale un aparato de estos. Y otra de las cosas que sí quisiéramos tener en cada uno de los galpones, como vamos a ver después, es un pequeño tablero de dosificación.
Hablado ya el tema de disponibilidad, vamos a hablar ahora de la aptitud. ¿Qué es la aptitud del agua? La calidad es medida físico-químicamente o microbiológicamente. Hay un trabajo de la gente de la Universidad de Entre Ríos, en Paraná, de la doctora Gieco, de Jorge Venturino y equipo, en donde caracterizan 29 granjas. Un trabajo muy interesante que para nosotros tiene un valor porque nos da la idea de que lo que vemos en distintos lugares tiene una contrapartida. Ellos utilizan una denominación de Kötze como para definir 3 niveles, en donde el tercero es el excedido, es el que no queremos tener, y analicemos el sodio. Más de 250 ppm es un nivel no deseado. Acá tengo el ejemplo de un cliente de Córdoba, del 25 del 6 del 2020, en donde nos da un resultado. Es súper importante que el técnico actuante decida qué datos pide para el análisis de agua. Nos abruman con una cantidad de datos que después nos confunde. Pero básicamente vamos a hacer foco al sodio. Fíjense, 250 al máximo. En el primer pozo 660, 1600. Este cliente tenía súper cantidad de problemas. Ahora bien, si yo como nutricionista estimo que la necesidad diaria de sodio son 180 miligramos por día, y el ave está consumiendo 200 ml, fíjense que solo por el aporte del sodio del agua estoy teniendo casi el doble del requerimiento. Con lo cual, una de las primeras medidas que hemos tomado es sacarle el sodio, la sal al alimento. Otro de los niveles preocupantes es el cloro, más de 500 ppm es preocupante. Fíjense que acá nos da 500 el pozo 1, 1700 el 2. El sulfato lo mismo, 250, nos da 338, 1164, sería todo mal. En realidad, químicamente hablando, este cliente estaba entre la espada y la pared. ¿Qué sucedió? Fíjense que tuvo la opción, cuando nos dimos cuenta de que el agua era la madre del problema, que en su zona, por estar en ruta y demás, pudo tener acceso a agua de red. Entonces, fíjense que acá está el replume, ¿no? Pero fíjense que una vez que se comienza a tomar las aves agua de red, fíjense la estabilidad de la producción. En uno de los galpones y en el otro de los galpones. Hablando de calidad de agua en términos físico-químicos, Ross tiene un muy buen cuadro, la doctora Susan Watkins, profesora emérita de Arkansas, muy buenos cuadros, esto está todo disponible, no hace falta ni que hablemos, ¿sí? Me quiero detener en esto. ¿Qué es lo que tiene el técnico como herramienta? El técnico tiene como herramienta 2 alternativas. Un pHímetro, en este caso, ¿sí? Es un aparatito muy sencillo, muy interesante, de Hanna Instruments en este caso. Acá tiene en el interior dos electrodos, ¿sí? En el caso del pHímetro son 2 electrodos de vidrio. Fíjense que acá me dice pH 7 y a su vez también mide la temperatura del agua. Al lado tenemos un orpímetro que mide el potencial óxido-reducción, que nos da la idea de cómo ha sido el desempeño de los sanitizantes a la hora de hacer una clorinación, por ejemplo. Acá nos da el valor en milivolts, ahora lo vamos a explicar, pero acá este aparato también tiene 2 electrodos, pero en vez de ser de vidrio como en este caso, tiene 2, uno de plata y uno de platino. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, medir con el orpímetro, con el medidor de potencial óxido-reducción, una medida en el primero, en el último y en paradas intermedias. ¿Sí? Esto nos va a dar un valor en milivolts, que nos da la idea de cómo está bacteriológicamente el agua. ¿Sí? ¿Cuál es lo deseable? Lo deseable es que esté arriba de 650 milivolts. Si está arriba de 650 milivoltios, bueno, la eliminación de coli es prácticamente instantánea. ¿Sí? Fíjense que a bajos niveles de milivolts, o sea, una sanitización deficiente, no se elimina coli. Muy bien. Por otro lado, nosotros como técnicos tenemos que saber que si estamos sanitizando el agua, porque bacteriológicamente nos dio mal, y lo hacemos con hipoclorito de sodio, con cloro, es muy dependiente del pH del agua, muy dependiente del pH. Por eso nosotros como técnicos tenemos que saber, entre otras cosas, qué pH tiene el agua y los parámetros químicos, pero el pH define. ¿Por qué? Y porque si tenemos un pH más vale tirando a básico,
¿sí? Lo que va a estar predominando es el ion hipoclorito. El ion hipoclorito mantiene las ppm de cloro en el agua y nosotros pensamos que estamos haciendo un buen trabajo, pero desde el lado bacteriológico no tiene acción, o poca acción. Es el ácido hipocloroso el que trabaja en pH de 7 a menos, que le da un tratamiento a las bacterias 100 veces superior. Fíjense que a pH 6 el hipocloroso tiene una efectividad del 97% y conforme vamos subiendo el pH, fíjense la actividad como decae, ¿sí? Y esto no es improbable encontrar pH de 7 a 6, pero fíjense, ya estamos hablando del 40, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo un buen tratamiento. Vamos a ver que ahora que tenemos algunas herramientas extra de productos para trabajar cuando los pH son así, medio al límite. Fíjense que, como les hablaba antes, el valor del orpímetro, si me da más de 6,65, los segundos que hacen falta para tratar de eliminar coli, salmonella, listeria, etc. No quiero dejar de hablar rápidamente de las conclusiones del trabajo de las granjas esas que fueron monitoreadas. Fíjense que todas las aguas son duras, en general los pH son normales, el sodio es un problema, los sulfatos son un problema, y oh casualidad, la parte bacteriológica de todas las 29 granjas que fueron monitoreadas tienen también coliformes totales en el 65,5 y coliformes termorresistentes, o sea, la contaminación bacteriana es alta. Si la contaminación bacteriana es alta, yo tengo que, como técnico, una herramienta, una posibilidad de medición de cómo fue hecha la sanitización. La sanitización me tiene que dejar tranquilo. ¿Cómo me deja tranquilo? Bueno, yo voy con este aparato, mido acá, me da, por ejemplo, 825 milivolts. Habíamos visto que arriba de 650 estaba perfecto, yo estoy contento, me quedo tranquilo, digo al principio el primer nipple me da esta medida. Ahora bien, yo me voy al último nipple. Tengo esta medición de 104. ¿Qué me indica esto? Que el trabajo de sanitización hasta el primer, o sea, en el tanque y hasta el primer nipple fue exitoso. Pero que tengo un grave problema en la conducción, o sea, suciedad. Biofilm. Entonces, bueno, acá tenemos una sonda boroscópica, algo muy sencillo, acá también de Mercado Libre el precio. Esto se pone en el celular, tiene 5 metros de extensión, tiene una luz LED, y nos permite a nosotros ver y certificar que lo que me dice el orpímetro es real. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo necesito estar absolutamente persuadido de que el elemento que yo estoy usando, en este caso el cloro, no surte efecto para eliminar el biofilm. Entonces, yo para sanitizar tengo básicamente 3 herramientas. El cloro, hipoclorito de sodio, a 3,4 ppm. El dióxido de cloro, que tiene un muy interesante rango de acción. Cuando el pH supera el 8 y hasta el 9, trabaja muy bien. Y el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno también trabaja bien. Estos dos últimos, dióxido y peróxido, son muy útiles para remover el biofilm, solo que el peróxido de hidrógeno es bastante difícil de manipular. Tiene algunas connotaciones importantes que son de riesgo. No así el dióxido de cloro. Recuerden el ejemplo que teníamos nosotros con el cliente de Córdoba, donde la fuerte química estaba todo mal. Él pudo acceder al agua de red, entonces ahí solucionamos un problema. Pero de no poder resolverse así, la ósmosis inversa es lo recomendable. Hay aguas que no tienen solución, que están complicadas desde todos los ítems, y además, bacteriológicamente, entonces un cliente nuestro, que tenía más o menos esta situación no tan grave, pero sí bacteriológicamente complicada, optó por esta ósmosis inversa. Este es el aparato. Acá más en detalle, y fíjense que acá tiene digitalmente un orpímetro, o sea, nos mide la conductividad del agua, ¿sí? En forma permanente y digital. ¿Qué era lo que nosotros intentábamos resolver? Resolver era que cambiando la calidad del agua, lo que aspirábamos era que las aves tomen más. Fíjense que este es el día que se arranca, va creciendo el volumen. También nos mide la temperatura. El tercer ítem que vamos a tocar, y esto es solo títulos, no solo por el tiempo, sino porque ya lo hemos hablado. La temperatura, en este caso, es la temperatura que nosotros tenemos que tener en el agua a la recepción del bebé.
tiene que ser agua fresca, tiene que ser agua de alrededor de 20 grados. Definitivo para el desarrollo de la primera semana. Hacemos un esfuerzo muy importante en mini pellet, etcétera, 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 y el agua termina siendo el factor por el cual no se come ese alimento. Entonces, solo vamos a tocar allí. En otros países, lamentablemente, es muy importante el tema de la temperatura, no es el caso nuestro hoy. Bueno, nosotros vemos que a partir de los 20 grados aumenta por cada grado arriba de los 20, un 6% el consumo de agua y un 1,23% el consumo de ración. Fíjense, Ross, acá tenemos una curva de 20 grados, ¿sí?, de ingesta de agua, y acá tenemos la de 35. Fíjense el diferencial. ¿Qué herramienta tenemos, entre otras, para paliar esto? Bueno, el flashing, ¿sí? Toda la parte esta genera siempre y cuando, y esto es importante de destacar, siempre y cuando la temperatura externa del agua sea más fresca. Si no, tenemos que resolverlo refrigerando. Me quiero detener en el último punto, que yo creo que es el que más a futuro, más importancia, más relevancia puede llegar a tener, por las connotaciones de qué es lo que podemos trabajar. El agua como vector significa que yo puedo tener una acción inmediata a través de cualquier medicación que se hace en el agua. Se sabe perfectamente cuándo comienza y cuándo se termina, y el agua termina siendo algo que, con cuadros incluso de febriles o de enfermedad, nunca baja el consumo, sino incluso aumenta. Fíjense que nosotros, cuando hacemos una medicación en agua, el dato del pH es absolutamente relevante. Nosotros tenemos que saber que si trabajábamos con este tipo de promotores de crecimiento, estos productos tienen más preferencia a aguas básicas, ¿sí?, pH superiores a 7, y que si el pH nuestro es ácido, deberemos tenerlo en cuenta en la medicación en agua para poder elegir este tipo de espectro, ¿sí? El biofilm termina siendo, a la hora del agua como vector, el agua como vector de promotores de crecimiento, el agua como vector de nutrientes, el agua como vector de probióticos. Ese es el desafío que tenemos nosotros. Pero bueno, el biofilm, si no lo trabajamos, si no lo entendemos, termina siendo algo que nos resta, ¿sí? Entonces, la doctora Watkins habla del biofilm como qué impacto tiene manteniendo viables cólera, salmonella, influencia, campylobacter, ¿sí? Todo este tipo de alternativas están absolutamente viables si tenemos biofilm. ¿Cómo podemos trabajar en contra del biofilm? Bueno, a través de la acidificación, el flashing ayuda, pero básicamente nosotros tenemos dos herramientas, el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno. Con esto, entre ciclos, eliminamos el biofilm. Y durante el ciclo, con la cloración. O sea, cloración mantiene, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, elimina el biofilm. ¿Qué es el biofilm? Básicamente, si es grave, tapa las cañerías, hace una reducción de volumen. Fíjense el agua, fíjense que acá queda una cosa dura, como este tipo de situaciones, ¿sí? Y encima en el agua las bacterias en suspensión. Fíjense que nosotros, si utilizamos el cloro, fíjense que el cloro, este es el flujo en este sentido, fíjense que el cloro pasa por arriba de todas estas alternativas sin desprenderlo. Estas incrustaciones quedan viables todavía, ¿sí? Finalmente, como dato, como para pensar, si nosotros, pensando en nuestra salud, le damos al agua un valor, y un valor de plata, porque intentamos tomar agua de mejor calidad, y eso a nosotros nos cuesta, deberíamos pensar del mismo modo que para que nuestras aves estén mejor, hacer una inversión en el tema del agua. Entonces, disponibilidad, aptitud, temperatura y vector para recordar. Muchas gracias.